importante para nosotros y yo creo que también para la sociedad. Y bueno, pues saludarles. No quiero empezar a nombrar autoridad por autoridad a todos de forma conjunta. Para mí, como decano de la facultad, es un placer poner encima de la mesa un proyecto como el que presentamos, porque entendemos que es una iniciativa que a nosotros nos apetecía desde hacía mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando Miguel Ramón, que nos acompaña aquí, era decano de la Facultad de Económicas, entonces era vicedecano, y nos fuimos a Buenos Aires a una estancia con la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y vimos las interacciones que tenía la UBA, la Universidad de Buenos Aires, con la sociedad argentina, y quisimos en su momento replicarlo aquí, pero ni podíamos económicamente ni podíamos técnicamente llevarlo a cabo. Han pasado unos cuantos años, seguimos sin poder económicamente, pero técnicamente sí que hemos conseguido que Manuel, en este caso el grupo de comunicación de la CERCA, nos apoyase, y después de 7 años detrás, que el proyecto diese a luz. Si me permiten, en vez de hacer una presentación de lo que es el periódico, ya que es un periódico digital, pues vamos a hacer una presentación digital. Entonces, el acceso al periódico digital, el periódico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se puede hacer desde 3 sitios. Se puede hacer desde la propia facultad, la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se puede hacer desde la web del periódico La Cerca.com, y se puede hacer directamente tecleando la dirección web economiadigital.lacerca.com. Bueno, pues en lo que es la web del periódico hay una presentación digital, que es la que vamos a proceder a poner para, bueno, pues ya que el periódico es digital, mi otro yo hará la presentación digital de lo que